Padre Celestial, una vez más te agradecemos por las grandes bendiciones que has derramado sobre nosotros. Pedimos, Señor, al estudiar tu santa palabra hoy, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento y danos la disposición de practicar lo que estudiemos. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos los presentes un saludo muy cordial y una bienvenida a esta reunión. También quiero extender una cordial y sincera bienvenida a todos los que están viendo este programa en pantallas de televisión a través de todo el mundo de habla hispana. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. El título de nuestro tema de hoy es ¿Cómo desarrollar una fe omnipotente? Y queremos empezar nuestro estudio a donde comienza la Biblia, en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Casi ni siquiera hay que buscarlo porque lo hemos leído tantas veces y es tan bien conocido por todos. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios hizo al principio los cielos y la tierra? ¿Cuántos de los presentes estuvieron allí? Yo creo que ninguno de nosotros, yo sé que ninguno de nosotros estuvimos allí. Entonces, ¿cómo podemos saber que en realidad Dios hizo los cielos y la tierra en el principio? Si lo pensamos bien, podría haber otras explicaciones posibles del origen del universo. Por ejemplo, podría haber aparecido por generación espontánea. Podría haber aparecido por la creación progresiva o por la evolución. O podría ser el resultado de una gran explosión cósmica. O aún podría ser el resultado de diseño inteligente, no necesariamente una persona, sino una energía universal que crea. Es decir, hay muchas posibles explicaciones de cómo se originó el universo. La pregunta clave es, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que fue Dios el que hizo este mundo, o los cielos y la tierra, como dice en Génesis 1 y el versículo 1? La respuesta la tenemos en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 3. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 3. Dice allí, hablando en cuanto a la creación, lo siguiente: por la fe creemos o entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo sabemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? Dice en Hebreos 11 y el versículo 3 que es por fe. Es decir, creemos que Dios creó los cielos y la tierra por fe. No estuvimos allí, no lo vimos, no lo oímos, no lo presenciamos, pero sabemos que es verdad porque Dios en su palabra dice que Él fue el creador del cielo y de la tierra. Es decir, creó a este mundo de la nada con su pura palabra. Este concepto se amplía en el libro de los Salmos, el capítulo 33 y el versículos 6 al 9. Salmo 33 y el versículo 6, y vamos a leer entonces el versículo 9. Dice allí lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjense que este pasaje dice claramente cómo se originó el cielo y cómo se originó la tierra. Dice que Dios
dijo y fue hecho. Dios habló y existió. No estábamos allí, pero la Biblia dice que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. Lo entendemos y lo aceptamos por fe, porque Dios lo dice. Creemos en su palabra, en otra forma de decirlo. Ahora hablemos un poco de la creación de Adán y Eva. Es más, vamos a hablar un momento de la prueba que Dios colocó en el huerto para Adán y Eva. Es interesante notar que Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada. Porque los primeros 6 días, antes de que existiera Adán, él no vio obviamente la creación de nada. Y cuando Dios creó a Eva, Adán estaba dormido. Así que Adán no vio la creación de Eva tampoco. Entonces, ¿cómo podían estar seguros Adán y Eva de que Dios era su creador? Si no lo habían visto, si no lo habían presenciado, ¿cómo podían estar seguros? Sencillamente porque Dios les dijo a Adán y Eva, yo fui el creador de ustedes. Es decir, debían aceptarlo por fe, porque Dios lo dijo, debían creerlo. Pero Dios puso en el huerto un árbol para probar la fe de Adán y Eva, para ver si ellos en verdad iban a confesar que Dios era su creador. Y Dios le dijo a Adán y Eva, mire, ese árbol va a demostrar si ustedes creen que yo soy el creador o no. Si ustedes respetan mi árbol, significa que ustedes creen mi historia. Si ustedes deciden comer del árbol, significa que ustedes no creen mi historia, porque ustedes son los que van a querer hacerse Dios. Así que Adán y Eva debían abstenerse de comer del árbol sencillamente porque Dios lo dijo. Dios no explicó por qué no podían comer del árbol, les dijo las consecuencias, pero no les dijo el árbol está envenenado, el árbol tiene cierta historia, no les explicó nada. Sencillamente les dijo, no coman del árbol. Y ellos sencillamente debían creer la palabra que Dios les habló y no comer del árbol. Es decir, debían vivir por fe en la palabra de Dios. Debían vivir no por vista, porque el fruto se veía muy bonito. No debían vivir por los razonamientos de la serpiente, porque lo que decía era muy lógico. No debían regirse por un milagro, porque la serpiente habló y las serpientes no hablan. No debía Adán haberse regido por lo que dijo su esposa. Es decir, no debían escuchar ninguna voz, sino la voz de Dios. Debían obedecer la palabra de Dios. Debían confiar en lo que Dios dijo. Es decir, debían tener fe en la santa palabra de Dios. Era su única protección, creer la palabra de Dios y obedecerla. Ahora es interesante notar que en Hebreos el capítulo 11 se menciona una larga lista de héroes que se encuentran mencionados en el libro de Génesis. Así que voy a invitarles durante los próximos minutos a que busquen en sus Biblias el libro de los Hebreos o a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a notar a varios héroes de la fe que se mencionan allí en este capítulo. Empecemos en primer lugar con Abel. Hebreos 11 y el versículo 4. Obviamente no estamos ahora en el libro de Génesis, estamos en Hebreos, pero es interesante que los personajes que se mencionan en Hebreos en realidad están en Génesis. Dice allí en Hebreos 11 y el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Por fe ofreció ¿un qué? Ofreció un mejor sacrificio que Caín. Ahora, ¿en qué sentido fue que Abel tuvo fe en ofrecer el sacrificio? Empezamos a detectar en la historia, en el libro de Génesis, que Abel vio algo muy especial en ese sacrificio. Él tuvo fe en ese sacrificio.
Porque ese sacrificio, sabía él, representaba al Cordero de Dios que iba a venir en el futuro para redimir a la raza humana. Es decir, la fe que tuvo Abel era una fe de que ese sacrificio representaba a Jesús, quien iba a venir a morir por los pecados de la raza humana. Todavía no había sucedido. Iba a suceder 4000 años más adelante. Y sin embargo, Abel por fe ofreció el sacrificio y de esta manera confesó que creía que iba a venir en el futuro el Mesías. Por eso nos dice en el libro de Génesis que Abel ofreció la grosura o la grasa del animal y ofreció también el primogénito. Ahora es interesante notar que en el sistema de sacrificios de Israel, un poco más adelante en la historia, Dios le dijo a Israel que cuando ofrecieran los animales, quemaran la grasa y que ofrecieran a él los primogénitos, porque eso representaba a Jesús el primogénito. La grasa representa el pecado que tenía que ser consumido. Es decir, Abel cuando ofreció los primogénitos y ofreció la grosura, ya entendía que ese sacrificio representaba el sacrificio futuro de Jesús en la cruz. Por fe, Abel creyó que Jesús iba a venir en el futuro para redimirlo del pecado. Por el otro lado, Caín no creyó eso. Por eso él no ofreció un sacrificio de un animal, sino que trajo los frutos de la tierra. Ahora el próximo héroe que se menciona es Enoc. Vamos a Hebreos nuevamente, el capítulo 11 y el versículo 5. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5. Este es otro gran héroe de la fe. Dice allí en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? De haber agradado a Dios. Fíjense que aquí dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver ¿qué cosa? La muerte. Es decir, Enoc ni siquiera sufrió la muerte física. Fue trasladado al cielo de entre los vivos. Ahora surge la pregunta, ¿en qué tenía fe Enoc? La respuesta la encontramos en Génesis el capítulo 5 y el versículo 24, donde nos dice que antes que Enoc fuese traspuesto, él caminó con Dios. Ahora, ¿en qué fue lo que tuvo Enoc fe? Cuando el texto dice que caminó con Dios y agradó a Dios, esto es una indicación de que Abel tenía su mente constantemente con el Señor en el cielo. Es decir, aunque Jehová estaba en el cielo, Enoc, su mente estaba tan cercana a Dios que él caminaba con Dios en la tierra, estando Dios en el cielo. Su mente estaba, en otras palabras, en la patria celestial. Aunque su cuerpo estaba en la tierra, aunque en la tierra cumplía sus deberes diarios, en realidad él sabía que esta tierra no era su hogar. Es más, en Hebreos 11, unos versículos más adelante, dice que todos estos héroes buscaban una ciudad cuyo creador y artífice es Dios. Y sabían que en esta tierra eran extranjeros y peregrinos que buscaban una patria, que era la patria celestial. Es decir, Enoc, su mente estaba tan identificada con Dios en el cielo, por fe, no estando allí personalmente, ni estando por vista, sino estando por fe, que finalmente Dios le dijo a Enoc, ya de nada vale que tú estés acá nada más por fe, nada más en tu mente. Yo quiero traerte acá personalmente para que sigamos caminando por la santa ciudad juntos. Es decir, Enoc tuvo fe en la patria celestial, caminó espiritualmente con Dios y Dios se lo llevó porque su mente estaba allá.
Él sabía que había una patria celestial, aunque nunca la había visto con sus ojos físicos, porque Dios le dijo que había una patria celestial. No por vista, sino por fe. El siguiente versículo que quiero leer es Hebreos 11 y el versículo 6. Escuchen bien lo que dice Dios. Hebreos 11 y el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí vemos claramente la fe que tenía Enoc. Enoc agradó a Dios porque tenía fe en Dios, porque él sabía que Dios es el que galardona a sus hijos, y Dios galardonó a Enoc llevándoselo al cielo porque agradó a Dios. El siguiente ejemplo que quiero que notemos se encuentra en Hebreos 11 y el versículo 7. Es el caso de Noé, que se menciona en Génesis 6 al 9. Fíjense lo que dice allí en Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la ¿qué? Que viene por la fe. Pregunto, ¿tenía Noé fe? Según esto sí. ¿Su fe fue recompensada? ¿Cómo no? Ahora, yo quiero ampliar un poquito más este asunto de la fe que tenía Noé. ¿Dios le hizo un mandato a Noé, sí o no? Claro que sí, Dios le habló. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Va a llover, constrúyeme un ¿qué? Un arca. Yo pregunto, ¿había llovido alguna vez antes del diluvio? Nunca había llovido. ¿Tenía Noé que manifestar gran fe en construir un barco en tierra seca cuando nunca había llovido? Claro que sí. Así que Dios le dio un mandato a Noé. Noé confió en lo que Dios le dijo, ¿sí o no? Claro que confió. Le dijo a Dios, yo creo lo que tú me dices. Aunque nunca ha llovido, aunque tú me dices que haga un barco en tierra seca, parece absurdo, pero si tú has dicho, yo tengo confianza y creo lo que tú dices. Y luego yo pregunto, ¿la fe de Noé se vio en acción? Claro que sí. No solamente le habló Dios en su palabra, no solamente creyó y confió en lo que Dios le dijo, sino que nos dice el texto que Noé actuó a base de lo que Dios le dijo. Es decir, la fe es confiar en Dios, es creer lo que Dios dice, suficientemente como para hacer lo que Dios nos dice. Ahora tenemos otro ejemplo de Génesis que se menciona en Hebreos el capítulo 11. El versículo 8 de Hebreos 11 habla de otro héroe y ese héroe fue Abraham. Dice en el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber qué, sin saber a dónde iba. Dios le dio un mandato a Abraham, ¿sí o no? Claro, le dijo, Abraham, yo quiero que tú salgas. No te voy a decir para dónde vas a salir, pero sí te digo que salgas. Pregunto, ¿confió Abraham en lo que Dios le dijo? Claro que sí. Él dijo, si tú me dices que lo haga, yo creo lo que tú me estás diciendo. Pregunto, ¿Abraham actuó a base de lo que Dios le dijo? ¿Cómo no? Él dijo, Sara, empieza a empacar, porque nos vamos. Y Sara dice, ¿para dónde vamos? Él dice, yo no sé. Dios sencillamente habló y yo confío en lo que Dios dice y vamos a salir, vamos a actuar, vamos a obedecer la palabra. Es decir, la fe es creer lo que Dios dice y es hacer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. ¿Saben ustedes que a veces Abraham vivía por vista, no por fe? Una vez descendió a Egipto
Y cuando vio a Faraón, dijo, no, Faraón va a pensar que Sara es mi esposa, y entonces la va a tomar y me va a matar a mí. Así que Abraham dice, yo lo que voy a hacer es decir que es mi hermana, para salvarme yo. Una falta de fe. Le pasó también con Abimelech, el rey de Gerar. Le dijo, no, no, es mi hermana. Y Abimelech dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa, además de ser tu hermana? Y también Abraham mostró falta de fe cuando Sara le dijo que tuviera a Ismael para traer al mundo al hijo de la promesa, cuando Dios le había dicho que de Sara iba a nacer el hijo. Es decir, que a veces Abraham, el padre de la fe, vivía también por vista. Y mucha gente hoy en día también vive por vista, desconfía de lo que Dios les dice. Y como resultado desobedecen lo que Dios ha dicho. Pero gracias a Dios que cuando Dios vino a Abraham y le dijo que saliera, él creyó lo que Dios dijo y actuó saliendo a la tierra de Canaán. Siguiente ejemplo que quiero dar, lo encontramos en Hebreos 11 y el versículo 11 y 12. Hebreos 11 y el versículo 11 y 12. Aquí está hablando de la esposa de Abraham. Ahora imagínense ustedes que cuando pasa esto, Sara tiene 89 años y Abraham tiene 99. Creo que estaban más allá de la edad de tener hijos. Ahora fíjense lo que dice en los versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Y por qué fue? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios le dice a Abraham y a Sara van a tener un hijo. Sara tiene 89 y Abraham tiene 99. Y empiezan a decir, ¿sí será verdad que se puede cumplir lo que Dios ha dicho? ¿Sí podemos confiar en lo que dice Dios? Al principio tuvieron a Ismael, desconfiaron de lo que Dios dijo. Pero luego llegó el momento en que Sara le dijo a Abraham, oye Abraham, tal vez deberíamos entonces tener relaciones sexuales. Porque Dios dijo que vamos a tener un hijo. Entonces vamos a actuar y vamos a tener relaciones. Y Dios se va a encargar de las consecuencias. Yo pregunto, ¿creyeron a Dios? ¿Cómo no? ¿Actuaron a base de lo que Dios les dijo? ¿Cómo no? Y Dios recompensó la fe que ellos tenían, ¿sí o no? Claro que sí. Dios les dio a Isaac. Nuevamente encontramos que Dios habla. Abraham y Sara creen lo que Dios habla. Y Abraham y Sara actúan a base de lo que Dios ha dicho. Es decir, la fe es creer en la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Sencillamente es creer y obedecer la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo. Este también es de Abraham. Volviendo otra vez a Hebreos, el capítulo 11, vamos a leer los versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Aquí esto está sucediendo ya al final de la vida de Abraham. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Imagínense que Dios le había dicho a Abraham, mira, vas a tener un hijo en tu vejez, y le dijo lo mismo a Sara, y ellos creen a Dios, tienen relaciones sexuales, el hijo Isaac nace, es el hijo de la promesa, y ahora Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú me tomes a ese hijo de la promesa y lo lleves y me lo sacrifiques en un monte. Imagínense, tiene que haber exigido una fe extraordinaria para que Abraham hiciera lo que Dios le decía. Fíjense nuevamente que Dios le da un mandato a Abraham, Dios le habla a Abraham. Abraham cree y confía en lo que Dios dice. Y por lo tanto se levanta muy temprano,
toma a su hijo Isaac y lo lleva allá a la montaña, a donde Dios lo había mandado a sacrificar a su hijo. Noten nuevamente que Dios habla, Abraham cree y luego Abraham actúa a base de lo que Dios ha dicho. Ahora escuchen bien, Abraham podría haberse guiado por sus emociones. Podría haber dicho, ay no, yo quiero mucho a Isaac, yo no puedo sacrificar a mi hijo. Podría haber actuado a base de razonamientos. Podría haber dicho, no, eso no es la voz de Dios. Dios no me va a mandar a matar a mi hijo, si es el de la promesa. Podría haber razonado. Podría Abraham haber despertado a su esposa y escuchado la voz de Sara. No, ¿cómo se te ocurre que vas a sacrificar a tu hijo? El hijo de la promesa. No puedes hacer eso. Podría haber pensado, bueno, Dios dice no matarás, así que Dios no me va a mandar a matar a mi propio hijo. Podría haber razonado, podría haber actuado a base de sus emociones, a base de lo que le decía Sara. Pero Abraham no vivía por vista, ni por emoción, ni por razonamiento. Abraham vivía por toda palabra que salía de la boca de Dios. Y cuando Dios habló, él creyó a Dios, se levantó y llevó a su hijo para sacrificarlo. ¿Están entendiendo un poco mejor lo que es la fe? Sencillamente la fe significa que cuando Dios habla, nosotros confiamos y creemos en lo que Dios dice. Y lo creemos de tal manera que hacemos lo que Dios nos pide, sencillamente. Ahora, hay un par de ejemplos más que quiero que notemos. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 20. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 20. Dice allí, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Recuerdan ustedes que cuando nacieron Jacob y Esaú, hubo una profecía que decía que el mayor serviría al menor? Ahora, en ese momento no se sabía cómo iba a pasar eso. Pero nos dice la profecía que Isaac habló esas palabras y dijo que iba a suceder porque Dios había explicado que eso era lo que iba a suceder. Y yo pregunto, ¿Isaac bendijo a Jacob con la primogenitura? ¿Cómo no? ¿Le dio también una bendición a Esaú, aunque no fue la bendición de la primogenitura? Claro que sí, porque tenía fe en que Dios había mandado que Jacob iba a recibir la primogenitura y Esaú, aunque iba a recibir una bendición, no iba a recibir la primogenitura. Es decir, a Isaac se le permitió ver el futuro de sus dos hijos por fe, aunque no lo veía en ese momento. Noten Hebreos el capítulo 11 y el versículo 22. Hebreos 11, 22. Este es el último ejemplo que vamos a tomar de Génesis y luego quiero darles algunos ejemplos adicionales de la Biblia para que entendamos un poquito mejor lo que es este asunto de la fe, cómo desarrollar una fe omnipotente. Noten lo que dice nuevamente Hebreos el capítulo 11 y el versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus ¿qué? Acerca de sus huesos. Imagínense que José, centenares de años antes de que Israel salga de Egipto, él está profetizando que Israel va a salir de Egipto. Y es más, está diciéndole al pueblo, cuando salgan de Egipto, lleven mis huesos con ustedes a Canaán. ¿Cómo sabía José que el pueblo iba a salir de Egipto? Muy sencillo. En Génesis 15, 400 años antes del Éxodo, Dios le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto. Iban a servir a los egipcios 400 años. Pero que al final de los 400 años, Dios iba a sacar al pueblo de Israel de allí con gran riqueza de los egipcios. Es decir, que la profecía se le dio a Abraham 400 años antes que sucediera y Abraham lo creyó.
Unos 200 años después, José está dando también esta misma profecía. Y saben ustedes que en Éxodo, el capítulo 1 y el capítulo 2, nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaron con ellos a los huesos de José. Exactamente como José lo había dicho. Pudo discernir y ver el futuro centenares de años antes que sucediera, porque creyó la promesa que Dios había hecho a Abraham en Génesis, el capítulo 15. Es decir, la fe nos permite ver lo que en el momento con los ojos físicos no se ve. Nos permite confiar en lo que Dios dice, aun cuando todavía no ha sucedido. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a llover, Noé no había visto ninguna lluvia. Pero creyó que Dios iba a mandar lluvia, aunque no veía la lluvia, aunque la lluvia todavía no había caído. Él creyó que iba a suceder y por lo tanto, ¿qué hizo Noé? Noé se levantó y construyó un arca y como resultado se salvó él junto con toda su familia. Ahora, ¿cómo es que nosotros desarrollamos esa fe? Nota lo que dice en Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17. Romanos el capítulo 10 y el versículo 17. Es un texto corto, pero muy significativo. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la ¿qué? Y el oír por la palabra de Dios. Ahora le voy a explicar cómo es el proceso. Primero lo que hacemos es creer en Dios. Y si creemos en Dios, creemos en su palabra, ¿sí o no? Si creemos en alguien, vamos a creer lo que ese alguien nos dice, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué creemos en alguien? ¿Por qué creemos en lo que nos dice alguien? Sencillamente porque le conocemos. ¿No es así? ¿Y cómo llegamos a conocerlo? Pasando tiempo con él. Ahora fíjense cómo es el proceso. El proceso es que primero creo en alguien. Creo en ese alguien y lo que me dice. Porque si creo en él, creo lo que me dice. Creo en lo que me dice porque lo conozco. Y lo conozco porque he pasado ¿qué cosa? Porque he pasado tiempo con él o con ella. Por eso es que Abraham, por eso es que Noé, por eso es que todos estos héroes creían lo que Dios decía, porque conocían a Dios, porque habían pasado tiempo con Dios, habían hablado con Dios, habían estudiado la palabra de Dios, por eso confiaban en Él, porque lo conocían. Es decir, para desarrollar fe tenemos que creer en lo que dice Dios, porque creemos en Él, porque lo conocemos a Él. Déjenme darles un ejemplo para que podamos entender lo que estoy diciendo. Supongamos que ustedes están caminando por la calle y viene una persona y le dice, oiga señor, por favor me presta $1,000, yo se los pago mañana. ¿Cuántos de ustedes le prestarían los $1,000 si nunca lo han visto en la vida? Les apuesto que ni uno solo le presta los $1,000. ¿Verdad que no? ¿Por qué no se lo prestan? Está prometiendo, está dando su palabra, y doy mi palabra, mañana te lo pago. ¿Por qué si ustedes no le prestan los $1,000? Oh, porque no lo conocen. ¿Y por qué es que no lo conocen? Porque no han pasado tiempo con él. Y ustedes no saben si pueden confiar en lo que él dice. Pero ahora supongamos que ustedes tuvieran el dinero y que el pastor Bor viniera en la calle y le dijera, hermana, por favor usted podría prestarme $1,000. ¿Creen que la hermana me prestaría los $1,000? Claro que sí. Pues al pastor Bor yo le puedo prestar los $1,000 porque al pastor Bor yo lo conozco. Y como lo conozco, yo sé que puedo confiar en lo que él dice. Es decir, para confiar en la palabra de Dios tenemos que confiar en Dios. Y para confiar en Dios tenemos que haber pasado tiempo con Él y tenemos que conocerlo. Ahora, permítame darles algunos ejemplos en el Nuevo Testamento para que veamos cómo funciona esto. Los discípulos habían estado en el mar de Galilea pescando toda la noche y no habían pescado ni un resfriado. Nada.
Ni un solo pescadito habían sacado. La próxima mañana se encuentran con Jesús en la ribera. Y Jesús se monta en el barco y le dice a Pedro, le dice a San Pedro, mira, vamos con el barco a alta mar. Y entonces Jesús le dice algo muy raro al apóstol Pedro. Fíjese que Jesús era carpintero y Pedro era pescador. Aquí hay un carpintero diciéndole algo muy raro a un pescador. Fíjese lo que dice Lucas 5 y el versículo 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora escuchen la respuesta de Simón. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero ahora escuchen, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense lo que dice Pedro. Lo que tú me estás pidiendo es que ridículo. No tiene sentido. Porque yo soy pescador, yo sé cuándo pescar y dónde pescar. Y de día no se pesca, porque los peces ven la red. Pero si tú me dices que lo haga, yo confío en lo que tú me dices y estoy dispuesto a echar la red. Y echó la red. Creyó la palabra de Jesús, porque creyó a Jesús, porque había pasado tiempo con Jesús. Y ahora echa la red. Y yo pregunto, ¿su fe es recompensada? Claro que sí. Dice que se llenó la red de tantos peces que no hallaban dónde poner todos los peces. Tuvieron que llamar a los otros pescadores para ayudarles a sacar los peces del agua. ¿Están entendiendo lo que es la fe? Significa creer en lo que Dios dice porque creemos en Él, porque le conocemos a Él. Es obedecer la palabra de Dios, no importa lo que pase. Porque conocemos a Jehová, conocemos a Dios. Tenemos otro ejemplo interesante y yo quiero leer este ejemplo, Juan 4 y el versículo 46 al 53. San Juan 4 y el versículo 46 al 53. Dice aquí, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pueden imaginarse la escena. Este padre angustiado, el hijo está por morir. El padre está en Caná y el hijo está en Capernaum. Sigue diciendo. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, este hombre dice, bueno, si sanas a mi hijo, yo voy a creer en ti. Pero Jesús ahora le va a enseñar que debe creer en él antes de que sane a su hijo. Note lo que sigue diciendo. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué? Escuchen esto. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Sin ver el sanamiento del hijo, que dice, creyó que la palabra que le habló Jesús. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, y esta traducción no es correcta, dice ayer a las 7, en realidad en el griego dice a la hora séptima ayer. La hora séptima en la Biblia es a la 1 de la tarde. Es decir, Jesús lo había sanado al hijo el día anterior a la 1 de la tarde. Así que le dijeron ayer a las 7, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su ¿qué? Con toda su familia. Ahora, ¿saben lo que es interesante en cuanto a esta historia? Caná no está muy lejos de Capernaum. En Caná estaba el padre y en Capernaum estaba el hijo. Ese hombre podría fácilmente haberse ido a la casa
inmediatamente a la 1 de la tarde, creyendo que Jesús había sanado a su hijo, pero dice, bueno, vamos a ver, porque ver es creer. Pero ¿saben algo? Ese hombre ni siquiera se angustió por llegar a su casa, porque él sabía que Jesús había dicho que su hijo estaba sanado y creyó lo que Jesús dijo sin verlo. Y cuando llegó el siguiente día y preguntó, los siervos le dijeron, no, si él fue sanado ayer a tal hora. Y el hombre dice, esa fue la hora en que Jesús dijo por su palabra que se iba a sanar. Es decir, el hombre ni siquiera sintió premura de llegar a la casa. Disfrutó de su viaje a la casa oliendo las flores y disfrutando el paisaje. Ahora, es interesante un comentario que encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, página 171. Es una biografía sobre el Señor Jesús. Es la biografía más extraordinaria que jamás se haya escrito en cuanto a Jesús. Y yo quiero leer un comentario en cuanto a esta historia. Dice aquí, el noble, es decir, el padre de este niño, quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer. Cuando llegó a donde Jesús, dice, muéstrame el cumplimiento, entonces voy a creer. Ver para creer. Ahora escuchen. Pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Es decir, antes de recibirla, debemos creer que la recibimos. Dice, luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. El mundo dice, ver es creer, pero Dios dice, creer es ver. Si creemos, vemos lo que la gente normal, común y corriente no ve. Este padre, cuando Jesús le dijo, tu hijo está sano, él no tuvo que verlo. Él creyó la palabra de Jesús y se fue de paseo, de regreso a la casa, durmió bien y el siguiente día completó el viaje. Algo extraordinario. Creer en la palabra de Dios, eso es lo que significa tener fe. Y saben, hay un ejemplo en los evangelios a donde viene un centurión a Jesús y le dice, mi hijo está gravemente enfermo. Quiero que por favor sanes a mi hijo. Y Jesús le dice, bueno, ok, vamos a tu casa. Y el centurión le dice, no es necesario. No es necesario que tú vengas a mi casa. Di la palabra y mi hijo sanará. Imagínense un centurión romano que no era ni judío. Qué gran fe tenía. Dice, habla la palabra y mi hijo sanará. Y luego él dice, porque yo tengo ciertas personas a quienes yo mando a hacer cosas. Y yo le digo a este, ve allá, y al otro le digo, ve allá, y ellos hacen lo que yo digo. Así que le está diciendo a Jesús, tú sencillamente di la palabra y tus emisarios van a hacer lo que tú les mandes. ¿Y saben quiénes eran los emisarios de Jesús? ¿Saben cómo Jesús hacía sus milagros? A través del ministerio de sus santos ángeles. Así como este hombre tenía soldados subalternos que él mandaba a cumplir lo que él decía, el Señor Jesús tenía ángeles que cumplían los designios de su voluntad. Es decir, que cuando Jesús en Caná de Galilea habló de que este hijo debía sanarse, los ángeles estaban allá haciendo lo que Jesús había dicho a través de su santa palabra. Es decir, el Señor Jesús, Dios usa los ángeles para cumplir los designios de su voluntad. Quiero referirme también a la experiencia de Jesús para que entendamos cómo funciona el mecanismo de la fe. Vamos a leer Mateo 27 y el versículo 46. San Mateo 27 y el versículo 46. Jesús está colgando en la cruz y todos conocemos estas palabras. Dice, cerca de la hora novena,
es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pregunto, ¿se sentía Jesús desamparado por su Padre? ¿Sí o no? Claro que se sentía desamparado por su Padre, porque está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, por sus emociones y por sus pensamientos, estaba seguro de que había sido desamparado por su Padre. Pero ¿saben algo? A pesar de que intelectualmente y emocionalmente Jesús se sentía abandonado por su Padre, por fe en su Padre, él sabía que su Padre no lo había abandonado. Note lo que dice en Lucas 23 y el versículo 46. Estas son las últimas palabras que habló Jesús en la cruz. Dice allí, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjense que acababa de decir, ¿por qué me has desamparado? Pero luego Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se sentía abandonado, pero sabía que no estaba abandonado. Porque si él estaba seguro de que el Padre lo había abandonado, entonces no hubiera dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo entendemos este asunto de que Jesús se siente desamparado de su Padre, pero luego dice, no estoy desamparado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Cómo entendemos esto? Muy sencillo. Jesús no se regía por emociones y sentimientos. Jesús no se regía por sus pensamientos. Jesús se guiaba única y exclusivamente por las promesas que le había hecho su Padre. Aunque se sentía abandonado, sabía que no estaba abandonado porque su Padre le había dicho que iba a estar con él. Y lo aceptó por fe, aunque no sentía la realidad de que el Padre estaba con él. Nuevamente, en el deseado de todas las gentes, la página 704, tenemos este comentario sobre esta experiencia de Jesús. Dice allí, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, ahora escuchen, en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Vea que conocía a su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Fíjense qué interesante este comentario. Un comentario profundo de lo que pasó con Jesús. Se sentía desamparado, pero su Padre le dijo, no te voy a desamparar. Jesús no se guiaba por los que sentía, sino por las promesas que su Padre le había hecho. Por eso podía decir, ¿por qué me has desamparado? Y luego decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús vivía confiado en su Padre porque conocía a su Padre, porque había pasado tiempo durante su ministerio con su Padre. Es decir, la fe se desarrolla oyendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, obedeciendo a Dios, porque lo conocemos y creemos y confiamos en Él. Me hace pensar de la experiencia de los 3 jóvenes en el horno de fuego en los días de Nabucodonosor. ¿Recuerdan eso? Imagínense que uno vaya a ser incinerado. Terrible. ¿Saben ustedes cómo estos jóvenes estuvieron dispuestos de pararse allí y decir, nosotros no nos vamos a inclinar ante tu imagen, aunque nos incineres en ese horno? ¿Saben lo que reclamaron esos 3 jóvenes? Reclamaron una promesa bíblica. Noten Isaías 43 y el versículo 2. Ellos conocían esta promesa porque Isaías escribió antes de esta experiencia. Dice en Isaías 43, 2.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, ahora escuchen, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en él. Es decir, estos tres jóvenes, aunque veían el horno, sentían el calor, no vivían por sus sentidos, ni por su vista, ni por sus oídos, ni por nada. Sencillamente dijeron, hay una promesa de Dios de que el fuego no nos va a quemar. Y nosotros conocemos a Dios, creemos en Él, confiamos en su palabra y vamos a obedecerle. No vamos a obedecer al rey. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? ¿Saben que pronto esta experiencia se va a repetir de nuevo a nivel mundial con todo el pueblo de Dios? Porque el libro de Apocalipsis dice que la bestia, de quien hemos hablado ya, va a levantar su imagen. Y va a mandar a todos a que adoren la imagen de la bestia. Y cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. La misma experiencia de Daniel 3. ¿Qué tendremos que hacer entonces nosotros? Nosotros tendremos que confiar implícitamente en las promesas de Dios. Es decir, tenemos que asimilar las promesas, tenemos que llenar nuestras mentes con las promesas de Dios, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que orar, tenemos que llegar a conocerle personalmente para que cuando venga la crisis no vivamos por vista, ni por emociones, ni por pensamientos, ni por lo que dicen los demás, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, no quiero terminar esta presentación sin mencionar algunas cosas que van a pasar al final de la historia. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo? Lo dice en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Satanás se va a aparecer en diferentes partes del mundo como si él fuera Cristo. Se va a parecer a Cristo como se describe a Cristo en Apocalipsis 1. Va a hablar las mismas palabras dulces y hermosas que hablaba Jesús, algunas de ellas por lo menos. Y dice que va a hacer milagros mentirosos. Muchos de los milagros que hacía Jesús los va a repetir. La pregunta clave es, ¿cómo vamos a saber nosotros que en realidad este no es Cristo? Si los ojos dicen que sí, los oídos dicen que sí, las emociones dicen que sí, ¿cómo vamos nosotros a saber que en realidad este no es Cristo? Por más que la mayoría del mundo diga que sí. La respuesta es que el pueblo de Dios va a conocer la palabra. Va a vivir por la palabra, no por sus emociones, no por sus sentidos, no por lo que dicen los demás, no por sus razonamientos, sino que van a vivir por la palabra de Dios. Y saben que la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga no va a tocar la tierra. Y Satanás va a estar caminando por la tierra, haciendo milagros y hablando cosas bonitas como las que habló Jesús, y aparentando ser Jesús, con toda la gloria. Pero el pueblo de Dios va a saber que no es Jesús, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Dice que los ángeles recogerán al pueblo de Dios de los cuatro vientos. Seremos recogidos a Él, iremos a la casa de nuestro Padre, Cristo no vendrá a vivir aquí. Además de eso, Satanás va a enseñar ciertas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, va a enseñar que el día de reposo ha sido cambiado del sábado al domingo. Así que en primer lugar sabremos que no es Cristo, porque la palabra de Dios dice cómo vendrá Cristo. Y en segundo lugar sabremos que Satanás no es Cristo, porque enseñará cosas que son contrarias ¿a qué? Contrarias a la santa palabra de Dios. Y tendremos que vivir por lo que dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Saben que nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Me hace pensar de aquellas personas que dicen, oh pastor, a mí no me alcanza el dinero para devolver el diezmo. Es que después de pagar todas las cuentas yo no tengo para pagar el diezmo. Dios dice, trae todos los diezmos. Y Dios dice, si los traes, te voy a derramar una bendición hasta que sobreabunde. ¿Tenemos suficiente fe en Dios para cumplir lo que Él dice? ¿Lo conocemos suficientemente bien como para diezmar y saber que Dios va a arreglárselas con las consecuencias? Otro ejemplo es con el sábado. Saben que estuve
en los últimos días allá en la ciudad de David, en Chiriquí, en Panamá. Y mientras estaba haciendo una entrevista en el radio, 2 personas entraron al estudio. Cuando terminé la grabación, salí y estas 2 personas que no eran adventistas, habían escuchado por radio cuando iban en su carro a la casa. Y cuando supieron que yo estaba en persona, ya porque transmiten muchos sermones grabados, cuando supieron que yo estaba en persona, dieron media vuelta y se vinieron a la estación para poder hablar conmigo. Y cuando me encontré con ellos, me dijeron: pastor, queremos que sepa que lo que usted ha estado compartiendo es una gran bendición para nuestra vida espiritual. Dijeron: nosotros no somos adventistas, pero ya hemos tomado nuestra decisión de que vamos a guardar el sábado, aunque perdamos nuestros trabajos. Vamos a obedecer a Dios y Dios va a cumplir su palabra con nosotros y va a arreglárselas con nosotros. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que vivir por fe como vivían los héroes de Génesis, como vivía Jesús, como vivieron todas las personas que en realidad albergaban a Cristo en su corazón. Nuestra única salvaguardia en los últimos días va a ser confiar en lo que Dios dice. Debemos vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás vino y lo acechó, el Señor Jesucristo dijo: suena bonito lo que me dices, tiene lógica, pero yo vivo por toda palabra que sale de la boca de Dios. Que esa sea nuestra experiencia también.